un poquito de expectación, un poquito de expectativa y ahora sí, completamente en vivo para todo el mundo. Estamos acá transmitiendo el episodio número 22 de Totem Live. Repito, en vivo, completamente en vivo para todo el mundo, episodio 22 de Totem Live. Y ahora la gran pregunta es, ¿cómo presentamos a nuestra invitada de hoy? Tengo una presión tremenda, me han venido acá a intimidar, han venido un grupo de barras bravas a decirme que tengo que hablar, nada, mentira. Hoy tenemos a una de las mujeres más extraordinarias que ustedes van a haber conocido en toda su vida. Yo lo único que les puedo decir es lo siguiente: si quieren ver una historia de superación, de innovación, de crecimiento, de desarrollo, de progreso, de impacto, de significado, y todo eso hecho con buena onda, mente positiva, capacidad de resiliencia y encima conquistando los 5 continentes, este es el Totem Live que estabas esperando. Así que sin más demora, sin más delay, vamos a darle un fuerte aplauso y una muy cordial bienvenida a nuestra querida Gema Paniagua, completamente en vivo. Bienvenida, Gemita. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, las palabras han sido geniales. Y nada, aquí estamos, por fin. Bien, bien, bien. Usted tranquila, Gemita. Insistía y al final estoy, ¿eh? Ha costado 5 temporadas que Gema se siente hoy aquí en los estudios de Totem Live. Pero bueno, ¿lo has pasado bien estas 5 temporadas? ¿Has disfrutado cada uno de los episodios o no? Sí, me ha encantado. He aprendido muchísimo. Me ha gustado mucho la variedad. Yo creo que cada día se aprende de cada Totem Live y la verdad es que ha estado súper bien. Ha Buenísimo. sido, además, la diversidad, todos los sectores, diferentes personas, diferentes estatus, diferentes profesiones, y eso es lo bonito que tiene. Totalmente. Bueno, y hoy, damas y caballeros, a todos los que nos estén acompañando de todo el mundo, no se pierdan esta conversación que es para alquilar balcones. Vamos a empezar con la pregunta más difícil que le voy a hacer a Gema hoy, porque ya está agobiada, porque es la única pregunta que sabe que le voy a hacer, que es, ¿quién es Gema Paniagua para Gema Paniagua? Una joyita. Yo soy una joya. Empezamos grande. Yo me lo digo todo a mí misma. No, antes cuando me lo decía, me decías, ¿quién es Gema para Gema? Y yo decía, ¿quién soy yo? Y entonces me dice Feli, tú eres grande. Digo, pues yo soy grande, ya está. Ahí está. Qué grande. La gran Gema Paniagua, completamente en vivo para todo el mundo. Bueno, para quien no conoce a Gema, entre muchas otras cosas, es hoy por hoy la COO, la Chief Operations Manager, Officer, perdón, de Totem Branding. Es una de las personas que posiblemente más proyectos de branding haya liderado en los 5 continentes. Así que si te gusta el branding, si te gustan las historias de superación y si te gusta la capacidad de innovar y de superar todo tipo de desafíos, este es tu episodio. Entonces, vamos a empezar por el comienzo, como se suele decir. Contame dónde naciste, cómo era el lugar, cómo eran esos tiempos en ese pueblo tan entrañable de Extremadura. Contanos un poco dónde empieza la historia de Gema. Sí, en un pueblo pequeño. Yo nací en Extremadura, en un pueblo pequeño, somos unos 1.500 habitantes. Es pueblo. Cuando hablas de la España profunda, es la España profunda. Es un pueblecito donde tú dejas las puertas de tu casa abiertas, donde entra una persona, no está, se va. O sea, no te planteas el que nadie te pueda entrar a robar. Uno te llega a ver, entonces si estás comiendo, bueno, pues me queda a comer, ya está. O sea, es algo muy pueblo, muy natural. Y bueno, yo nací allí. Allí vivían mis padres y yo siempre, mis padres tenían negocio de bar y siempre desde pequeña pues ayudaba a mis padres. Entonces, yo siempre he contado que yo soy una fiel, no sé si me voy por las ramas, si me voy por las ramas, Andy, tú me cortas y me dices, estás ya soltando fruta, no me hemos...
Yo te reencarrilo, por ahora venimos bien, dale, vos Yo contá lo siempre, que quieras, que este es un espacio de contar lo que uno quiera, dale. yo siempre he dicho que yo soy una fiel defensora del trabajo. Yo creo que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, se consigue todo y yo creo que nada es suerte. Yo creo que la suerte se consigue trabajando. Cuanto más esfuerzo, más inviertes y más trabajas y más te dedicas, se consigue todo. Quizás vengo de esa escuela de cuando yo nací, cuando éramos pequeños, nuestros padres nos inculcaron esa pasión por el trabajo y ese concepto de que con mucho esfuerzo y con mucho trabajo se consigue todo. Yo siempre he dicho que cuando mis padres tenían bar, ¿no? Mis padres alquilaban bares para el verano y luego teníamos allí el bar en invierno en el pueblo, ¿no? Pero en verano pues íbamos como a hacer la temporada a otros bares. Entonces tenían un bar en Baño de Montemayor, que era yo muy pequeña, y tenían sobre unos 9, 10 años. Hoy sería hasta delictivo. Pero mi madre decía, no, yo a ti te doy una paga para que tú te compras los chupachus, las golosinas, que era un chupachus. Entonces, chupachus Goya, aquello era high class, total. Entonces, mi madre me daba para el chupachus, pero yo me lo tenía que ganar. Y la forma de que me lo tenía que ganar era me ponía una caja Mao, de cerveza Mao, en una plancha. Entonces mi trabajo, allí ayudando a toda la gente que trabajaba allí en el bar, era dar la vuelta a la sardina. Entonces primero las daba todas a la derecha y después todas a la izquierda y ya está. Y tendría como unos 9 o 10 años, ¿no? Que por ahí era súper pequeña, pero ya estaba allí trabajando y ayudando. Entonces yo siempre he ayudado en casa, siempre he colaborado para la casa, siempre cuando tú trabajabas y ganabas algo de dinero, tú tenías que aportar a la casa y tú decías, yo qué sé, pues he ganado X dinero, 30 euros, 50 euros. Bueno, tú sabías que tú tenías que contribuir a la casa. Claro. La casa tenía unos gastos, tenía unas comidas, tenía unas cosas de las cuales tú tenías que contribuir en tu proporción. Y tú te quedabas pues 5 euros, en aquel momento eran pesetas, pues lo que fuera X para tus gastos, de tus cosas. ¿Qué gastos ibas a tener tú si te lo daban todo, no? Pero era así, era ese concepto. Yo creo que eso lo que hace es que tú valores el esfuerzo y que hace que tú pienses, bueno, si yo trabajo más, consigo más y todo lo que quiera lo puedo conseguir trabajando. No necesito otra cosa que con mi esfuerzo y mi trabajo y mi dedicación lo puedo conseguir. Y yo soy una defensora de eso. Ole, ole, ole. Y hablaremos de eso con sumo detalle en este episodio 22 de esta quinta temporada de Totem Live. Aquí vamos a agradecerle a los que han llegado temprano al episodio, como Feli, como Eva, como Eduardo. Gema, Eva pregunta cómo se llama tu pueblo. Y después yo voy a contar alguna anécdota del pueblo de Gema, pero contanos cómo es tu pueblo, cuántos habitantes tiene, qué tiene de particular, a cuánto queda de Madrid, danos referencias. Sí, mi pueblo es un pueblo muy pequeñito que se llama Igal. No suelo decirlo porque nadie lo conoce. Ahora sí, ahora está en el mapa, pero cuando yo era pequeña ni estaba en el mapa porque era tan pequeño que eran 1.500 habitantes. Es la España profunda, es esa España donde tú vas, vive principalmente la agricultura, es aceite, hay mucho olivo, está al principio de la zona de las Urdes, que cuando yo nací, cuando yo era pequeña, era como una de las zonas más marginales de España. Ahora ya, como es una zona con mucha agricultura, mucha naturaleza, es una zona como muy todavía natural por descubrir. Es una zona que está muy bien ahora, está con un turismo rural muy fuerte y está ahora en crecimiento. Yo soy de la parte del principio de las Urdes, un pueblo pequeñito que está a unos 30 kilómetros de Plasencia y es en Extremadura, que a su vez tampoco no es que sea una de las zonas más desarrolladas, siempre ha sido de la zona que ha ido a la cola de España. Entonces es como la España profunda, entre comillas, y es un pueblo, nada, ahora lo curioso del asunto es que mucha de la gente que se fue fuera a trabajar o que le fue bien y tuvo hijos fuera, todos esos hijos están viniendo ahora o se están comprando casas en el pueblo. Porque claro, es que yo por ejemplo, yo me crié en la calle, o sea, estaba en la calle con todos los chicos, como nos hemos criado todos los chicos del pueblo, o sea, no es nada excepcional.
era algo normal. Lo que pasa es que ahora hoy lo ves como una excepción, algo que entonces era normal. Y como no conocíamos la hora, porque éramos tan pequeños que no teníamos reloj, no sabíamos la hora, no teníamos el concepto de si era pronto o tarde, la referencia que nos daban nuestros abuelos era cuando las luces se enciendan de la calle, tú te vienes para acá. Entonces, Eva, es un pueblo que hay entre Extremadura, que Extremadura está entre Portugal y en la frontera con Portugal, entre Portugal y España. Es una de las zonas menos favorecidas de España, pero poco a poco estamos luchando porque se reconozca. Y entonces la referencia que tenía era esa, cuando las luces se enciendan, tú vuelves a casa. Y tú vivías en la calle, estabas con la gente de la calle, tú ibas a clase, al colegio, porque tenía un colegio pequeño, ¿no? Y allí tú ibas al colegio y ibas andando. O sea, yo iba de mi casa al colegio andando, no tenía ningún problema. Y estaba lejos, o sea, no pensaba, me van a secuestrar ni nada de todo eso, o sea, ni se nos pasaba por la imaginación. Lo único que se preocupaban tus padres es que a lo mejor en el trayecto no llegabas porque te escapabas, ¿entiendes? Pero no era por otra. Qué buena época, Gema, ¿eh? Sí. Qué buen tiempo. Ahora están los chicos todos encerrados en burbujas y en cápsulas. Sí. No, cambió todo mucho. Claro. Pero curiosamente, Andy, la gente que está encerrada en burbujas es la gente, yo creo que está más en las ciudades, porque yo, cuando voy al pueblo, y tú lo sabes porque algunas veces has ido, hay muchísima vida en la calle. De hecho, De verdad. mis sobrinos, por ejemplo, estaban en Salamanca y se han venido, y ellos en Salamanca estaban tristes. Hablabas con ellos y tenían la tristeza en la cara. Han venido al pueblo y están genial. O sea, se visten de carnavales, salen de fiesta los fines de semana, durante la semana trabajan, pero es una vida más tranquila. O sea, tú sales tranquilamente por la calle a pasear, no tienes el estrés de los coches, del ruido, todo eso es otra vida muchísimo más tranquila y más natural. Bueno, de hecho, cuando en el COVID, por ejemplo, tú podías salir perfectamente, o sea, no era como aquí en Madrid, que era todo cerrados en casa, tú salías y ya está, y estabas allí en el campo, estabas al aire libre, ¿qué más quieres? ¿Entiendes? Entonces, yo creo bueno, que me estaba acordando la primera vez que fuimos con la familia a Igar, al pueblo de Gema y la familia. Creo que éramos los primeros argentinos en la historia del pueblo, en 5.000 años de historia, que llegamos ahí y la gente no lo podía creer, ¿no? ¿Te acordás lo que fue eso? sí. La verdad Increíble. que acogieron muy bien, porque la gente es eso, es Es muy, muy muy buena, hospitalaria, muy muy hospitalaria. hospitalaria. Oye, Gema, yo sé que tú no quieres hablar de esto en público, pero permíteme, y así cerramos el capítulo de Extremadura y pasamos al siguiente capítulo, Barcelona y luego Madrid, y así. Pero hoy por hoy estamos viendo que vivimos en un país donde la red ferroviaria es top en muchos lugares. El AVE y todas las variantes del AVE, Wigo, Irio y demás, para ir a Barcelona y a Sevilla y a acá y acá, bueno, donde tú quieras. ¿Qué pasa con Extremadura? O sea, ¿cómo puede ser que Extremadura siga siendo tan olvidada, tan ignorada, tan poco considerada por aquellos que tienen que de alguna vez dejar de prometer que van a poner una buena conexión ferroviaria y hacerla de una vez? ¿Cómo se sufre eso? Porque lo sufres vos, lo sufres tú, perdón, y todos los extremeños o que van o que vienen a ver a los familiares. Sí, eso es, bueno, ha salido en todas las noticias, es un gran problema y es que no hacen las cosas bien. El problema está en que si, por ejemplo, si tú, la última vez decían, bueno, vamos a hacer un tren excepcional, un AVE, todo lo que tú quieras. Cuando hay que hacer las cosas se programan y se hacen bien, si no, no se hacen, de verdad. Nosotros teníamos un tren que era una porquería, pero nos llevaba de origen a destino, y era una porquería. Teníamos una estación que era una porquería y allí estábamos con nuestros pinchitos, nuestros vinitos, tranquilamente. Ahora han puesto una estación nueva con un diseño excepcional que no tiene ni un bar ni tiene nada. Eso para la gente que va a esperar allí y conociendo a la gente de Extremadura, ¿a quién se le ocurre hacer una estación que no tiene ni siquiera un bar ni unas mesas donde sentarte ni nada de nada? Pero adicionalmente a todo eso ponen un tren excepcional teóricamente, con el ligero detalle que se le olvida que si tú pones un tren de última generación, las vías tienen que ser acorde a la última generación. O
Si no, obviamente, un tren de última generación no te circula por unas vías antiguas. Entonces, es todo como, o sea, es un sinsentido todo. O sea, la gente lo único que espera es un poco de coherencia y un poco, tenemos estas vías, hagamos un tren conforme a estas vías. Tenemos que hacer otras vías nuevas para que haya otros trenes de alta circulación. Se explica, señores, ustedes tienen que ir con este tren, que son viejitos ahora, y luego ya le pondremos otro tren. Pero todos estos sinsentidos y todas estas improvisaciones, la verdad es que al extremeño lo tiene bastante harto el tema del tren y es que es todo improvisación y caos, ¿sabes? Es lo que te desespera es eso, porque si a ti te informan y te dicen lo que hay, la gente lo entiende. Claro, la gente claro. Lo único que quiere es que no le tomen por tonto. Bien. Bien. Pasamos de una infancia, bueno, por un lado muy linda, muy divertida, muy, muy infantil, y también una infancia donde había que currar y donde había que aportar y donde había que comprometerse. Pero en un momento llegó el momento de decir, vamos a hacer un fast forward a la universidad, y decís, bueno, quiero estudiar. Uno puede elegir quedarse a trabajar en el campo o puede elegir irse a estudiar. Algunos pueden elegir, otros no. Tú elegiste irte a estudiar. ¿Qué elegiste estudiar? ¿Por qué? ¿Y a dónde se fue Gema? Yo me fui a Cáceres y me fui a estudiar Derecho porque en aquel momento, cuando yo me fui a estudiar, había dos opciones, o Cáceres o Badajoz. Entonces, si tú eras de letras, no sé si ahora eso ha evolucionado, creo que sigue exactamente igual. Si tú eras de letras, te ibas a estudiar a Cáceres, o eras de mixtas, te ibas a estudiar a Cáceres, y si eras de ciencias, te ibas a estudiar a Badajoz. Yo me fui a estudiar Derecho a Cáceres, estaba cerca de casa, iba a ayudar a mis padres los fines de semana y podía trabajar perfectamente allí en el pueblo, ayudando a mis padres, y después también en Cáceres pues estaba en un piso compartido, daba clases particulares, estudiaba, en fin, me saqué la carrera. Y lo que pasa es que, claro, Extremadura es muy limitada, entonces si tú te quedas allí, si no conoces a nadie, a ver, Cáceres no deja de ser un pueblo grande, pero no deja de ser un pueblo. No es como Madrid. Madrid, tú lo sabes perfectamente, Andy, si tienes un buen producto, vas a ver una empresa, explica tus productos, explica lo que es, te escuchan, te hacen las preguntas, te dicen esto no, esto sí, y tienes unas posibilidades. Tú sabes que lo hemos vivido así y da muchas oportunidades en Madrid. Cáceres es muy limitado, es pequeño, entonces se mueve mucho por contacto. Curiosamente, Barcelona se mueve en un estilo similar a Cáceres, pese a que Barcelona es una masa enorme. Funciona mucho el tema contacto en el mundo empresarial, y en Cáceres exactamente igual. Madrid es muchísimo más abierto que todo eso. Entonces, cuando en Cáceres pues, estaba muy limitado, pues lo que hacía era, o como hacía el 90% de la gente que estudiaba, te haces una oposición, te metes de funcionario al aburrimiento máximo, o te vas. Y lo que yo hice es que me fui a Barcelona. Bien. Y allí en Barcelona pues ya me puse a trabajar en una asesoría, y ahí fue donde nos conocimos, Andy. Qué rápido que pasa ahí, ¡pum! Y nos conocimos. Yo a Gema la conocí en Barcelona en el año 2002, o 2003, no me acuerdo, y la vi en acción y dije, no, lo que trabaja esta tipa es una crack. Y me acuerdo que nos fuimos a tomar un café a Paseo de Gracia con Aragón, si no me equivoco, sí, por ahí, centro de Barcelona. Y yo le dije a Gema, quiero que vengas a trabajar conmigo, vamos a hacer branding. Y Gema me miró como diciendo, ¿qué es branding? Yo no sé hacer branding. Le digo, no importa, pero tenés todas las actitudes para aprender branding. Branding lo vas a aprender, pero lo que vos ya tenés, eso no se aprende. Eso se tiene o no se atiene. Y ahí hace 20 y pico años arrancó Gema en el mundo del branding. Entonces, vamos a hablar un poquito de branding, si te parece. Luego yo voy a contar algunas anécdotas sobre esto último. Contame, ¿qué es para vos haber entrado al mundo del branding ahí en 2002, 2003? ¿Con qué te encontraste? ¿Qué viste? ¿Qué te atrapó? ¿Qué te atrajo? Y después hagamos un recorrido desde esa época pre-redes sociales, pre-plataformas, pre-apps, a una época post todo eso, incluso hoy con inteligencia artificial, que sé que sos muy fan y que nos vas a contar de ella después en un ratito. Vamos ahí. Mundo del branding para Gema. Sí,
Para mí era todo un mundo nuevo, o sea, no tenía idea de lo que me estabas hablando cuando lo vimos. Digo, bueno, si tú crees, vamos adelante. Y ahí empecé a ver, a trabajar, a interactuar con un mundo que para mí era totalmente desconocido, pero me gustaba porque era como, tengo un problema, te comparto un problema, veías a una persona que tenías enfrente con una situación, con una problemática, y tú lo ayudabas desde la perspectiva del branding, le dabas una solución, le hacías ver que realmente lo que tú le estabas mostrando era lo que ellos te estaban diciendo, pero no sabía que te lo estaban diciendo. O sea, ellos no sabían expresarlo, pero te lo estaban contando a su manera, y tú veías como todo eso se convertía, esos grandes problemas que traían o esos grandes lastres que traían, se convertían de repente en resultados y en oportunidades. Me gustó muchísimo, bueno, y de hecho por eso estoy todavía aquí, y es esa interacción. De todas formas, cada proyecto es totalmente diferente, cada forma de abordarlo es diferente, era todo un pico, o sea, a mí lo que me aburre muchísimo es la monotonía, o sea, siempre lo mismo, me levanto, me siento, hago esto, hago lo otro, yo ahí ya, no. A mí me gusta el mundo del branding porque es una montaña rusa, o sea, todo con un orden, o sea, nada es caótico sin un orden, si no, no saldría adelante. Pero las situaciones van en pico, es como si fuera la bolsa, pim, pam, pim. Entonces tú vas sorteando todas esas olas, vas llevándolo a cabo y vas teniendo unos resultados dentro de un orden y una constancia que son muy buenos. Y me gustó ese mundo activo, ese aprendizaje continuo. Yo me acuerdo en un principio que era, ¿te acuerdas que era como en el momento en el que empezábamos ya con los ordenadores, pero además nosotros, añadido a todo eso, que trabajábamos internacionalmente, lo que hoy se puso de moda a raíz de la pandemia era nuestro día a día, o sea, hace ya 20 años. Entonces, por eso cuando la gente decía la pandemia, no, teletrabajo, trabajar a distancia, yo digo, pero si esta es la forma de trabajar de hace 20 años que llevamos nosotros, o sea, no hemos descubierto nada nuevo, siempre hemos trabajado así. Me gustó trabajar con gente de diferentes países, culturas diferentes, enfoques diferentes, ver algo donde yo no lo había visto. Siempre estás aprendiendo constantemente, lo que te dice uno, lo que te dice otro, siempre estás aprendiendo, y eso me gustó, que nada es lo mismo, no es el día de la marmota, todo va evolucionando, y eso me encantó. Bien. Y además tenías a un tipo como Graham a nivel de diseño, que es un fuera de serie, que sigue estando con nosotros, nos sigue aguantando, nosotros a él, los tres nos queremos un montón, pero también tener una persona como él que puede trasladar esa visión y trasladar todos esos intangibles a algo tangible, palpable, también era como decís vos, ¿no? Como mágico. No, y además es que con Graham, yo pienso que es lo que tú muchas veces dices, cada uno de nosotros nos complementamos perfectamente porque cada uno sabe hacer muy bien lo que sabe hacer y no se mete a hacer lo que no sabe hacer. Yo no tengo la facilidad que tú tienes para hablar con unas audiencias enormes. O sea, yo saldría corriendo y diría, hasta luego, pero yo no tengo esa facilidad, no tendría tampoco esa capacidad que tienes tú de ahora voy a una reunión, me bajo, hablo de una cosa, estoy trabajando en un proyecto, pero de repente me subo a un avión, hablo de otra cosa, me voy a otro sitio. O sea, todo eso yo creo que hay que tener, hay que valer para eso. O sea, lo que tú haces de una manera natural, lo haces de una manera natural, pero no es natural. O sea, eso lo haces tú de manera natural, pero para mí sería un mundo. Igual que para ti pueden ser otras cosas que yo hago, y para Graham, Graham su diseño, alguna vez nos hemos encontrado en situaciones donde era, ¿qué hacemos aquí? Y luego llega él y dice, vamos a hablar con Graham, y Graham empieza A, B, C, I, D, H, I, J, K, ¿lo veis? Y nos quedamos todos con la boca abierta, hola. O sea, que yo creo que es eso, es que todo el equipo se complementa porque cada uno hace muy bien algo en lo que es muy bueno y no se mete en la parcela del otro, que lo hace a su vez muy bien porque es muy bueno. Bien.
Bueno, pero no hablemos tanto de Graham o de mí, hablemos de vos. Sí. Ser la directora de operaciones de una compañía como Totem, aunque lo pongas así como que, bueno, que es algo no importante, es muy importante, es la columna vertebral de la organización, y estar lidiando a diario, cotidianamente, como vos bien apuntabas, con proyectos de todo tipo, de toda envergadura, de tantos países, de tantos usos horarios, de tantas culturas, de tantas lenguas, no es un tema ni fácil ni menor, que vos lo venís haciendo excelentemente bien. Por ahora, en más de 20 años, nadie nos ha planteado una queja, y todos los proyectos que han pasado por tus manos han terminado siendo grandes éxitos. ¿Cómo es un día de lo que se pueda contar en la vida de Gema, en la sala de máquinas ahí en el corazón de Totem Branding? Bueno, tú siempre empiezas, más que tu día, realmente no empieza a las 9 de la mañana. Tu día empieza la noche del día anterior, porque tú tienes un equipo, en Totem Branding trabajamos 24 horas, pero eso lo decimos siempre, y no es que estemos aquí 24 horas trabajando, es que al tener un equipo que está en otro continente nos permite abarcar toda esa franja horaria. Eso nos permite que para que la máquina esté en constante funcionamiento en los dos continentes tenemos que ser muy organizados y que el otro equipo tome el relevo cuando tú dejas tu trabajo. Entonces, tu trabajo comienza cuando le das el pase al equipo la noche anterior, al equipo de Melbourne, con todo su programación, con todo lo que tiene que hacer, con todo estructurado, todo organizado. Hablas con ellos, se entiende todo, porque no es cuestión de te vi un mail y te dejo ahí tirado, no. Está todo claro, está todo entendido, vamos, entonces tú ya puedes trabajar, me voy a dormir tranquilamente, bien, ya está, yo me voy a dormir y al día siguiente ese equipo que ha estado trabajando mientras yo he estado durmiendo me traslada o sus preguntas o sus evoluciones o el trabajo que ha desarrollado, y a partir de ahí ya comenzamos con la distribución del juego. Es como hablábamos el otro día, es como en un partido de fútbol, tú estás en el centro. Entonces tú recibes y distribuyes, vuelves a recibir y a distribuir. Y ese es el día a día. Pero para eso tú tienes que tener muy claro quién tienes detrás, la posición que tienen los que tienes detrás y quién tienes delante y la posición que tienen los que tienes delante para poder sacar la máxima ventaja. Entonces nosotros tenemos que ser súper cuidadosos en esa cadena que tenemos, porque el hecho de que una de las piezas de esa cadena se deslice incide en el resto. El que a mí algo no se me entregue en una hora concreta, un ejemplo, me incide en que yo no lo pueda entregar, incide en que el otro que se ha planificado el trabajar X tiempo no lo pueda hacer. O sea, no es un efecto dominó, porque tenemos una cadena que tiene que estar en funcionamiento todo el rato para que se pueda cumplir con las entregas, se puedan cumplir con los clientes, se pueda cumplir con un trabajo de calidad, de tiempo a que se repase internamente, de tiempo a que se tomen todas las medidas que se tengan que tomar, se puedan ajustar si hay algo que ajustar, porque obviamente no somos perfectos, hay que ajustar, si hay que ajustar algo, se tiene que tener suficiente margen de tiempo como para poderlo ajustar. Por lo tanto, es muchas veces lo que yo trato de decirle al resto del equipo, que es súper importante que si algo se dice que se tiene que entregar a las 5 internamente, a las 5 se tiene que entregar internamente, pero no porque yo me haya levantado y diga a las 5 hay que entregarlo, no, porque yo se lo paso a X persona de España a las 5, esa persona de España me da un feedback que a su vez yo necesito trasladárselo a otro y el otro a Melbourne y así sucesivamente. O sea, que los tiempos y las entregas se ponen en unas fechas concretas para que esa cadena siga funcionando y funcione perfectamente. Y dentro de esta cadena, y ahora volvemos un poquito para atrás en el tiempo, pero ahora estamos yendo un poquito para adelante, hace un par de años descubriste la maravilla de la inteligencia artificial. Sí, me encanta. ¿La ves como una amenaza? ¿La ves como un problema? ¿La ves como una gran aliada? ¿Qué onda con la inteligencia artificial y Gema? A mí me encanta, a mí me parece bien. Yo no la veo ni como una sustitutiva,
ni como una enemiga, ni nada. Yo creo que es colaborativa. O sea, yo creo que la inteligencia artificial te va aportando algo que tú tienes la idea, tú tienes la estructura, tú tienes toda la información, tienes el esqueleto y te ayuda a acomodarlo o a veces cuando no había la inteligencia artificial y tú estabas en una redacción y esa redacción no tenía sentido o estabas en algún punto donde eso no tenía sentido, entonces, bueno, paso al siguiente, vuelvo aquí y se notaba perfectamente en todo ese desarrollo que esa parte no tenía sentido. Tú ya habías visto que eso no tenía sentido, pero no, hay veces como que te obcecas y es incapaz de darle la vuelta. Lo que te hace la inteligencia artificial, por lo menos a mí, me ayuda en buscarle la vuelta en aquello a algo que en unos momentos concretos estoy trabada o necesito mejorarlo o necesito evolucionarlo o no encuentro las palabras concretas para expresar lo que quiero expresar de una forma concreta. Ahí me ayuda la inteligencia artificial. Yo no creo que vaya a sustituir al ser humano. Yo creo que son totalmente complementarios y te ayuda. Hace poco en una charla con Feli hablabas mucho de compromiso. Creo que era Sí, la palabra que usabas, ¿no? Yo te he visto llorar cuando un proyecto no sale como lo visualizabas, ya sea porque un cliente se obceca con algo que sabes que no va a funcionar, o por toda la energía que le pusiste a algo que finalmente, ya sea por temor o por cualquier otra circunstancia, no termina llegando a buen puerto. ¿Qué lugar ocupa hoy ese compromiso en tu día a día y cómo lo volcás también de cara a los proyectos y a los clientes? yo creo que el compromiso es la base de todo. O sea, yo creo que todos tenemos o sea, todos somos capaces de hacer cualquier cosa. Cualquiera puede hacer cualquier cosa. Simplemente la diferencia en que haga algo una persona comprometida a algo que una persona que no es tan comprometida es la diferencia de 0 a 100. La persona que está comprometida le pone toda su energía, todo su cariño, todo su entusiasmo, y cuando tú en algo le pones tu energía, tu cariño, tu entusiasmo, tu esfuerzo, tiene que salir bien, sí o sí. O sea, es que, y si no sale, no es que no salga bien, a lo mejor es que no sale de la manera en que el otro espera que salga. No es ni bien ni mal, sino lo que para mí puede ser bien, para el otro a lo mejor lo ve desde otro punto de vista. Pero si yo le he puesto toda energía y todo el entusiasmo en eso, el otro, el que recibe eso, nota que yo he puesto la energía y el entusiasmo en eso. O sea, cuando tú te quieres quitar algo por encima, me lo quito por encima y ya está, he cumplido el expediente, eso se nota muchísimo. Cuando tú le pones la ilusión, le pones la emoción, le pones todo, lo nota. Y además yo creo que el cliente lo valora. O sea, el cliente ese compromiso lo nota y lo valora. Lo que hay clientes que te lo dicen y normalmente por, por el vínculo que tenemos con ellos, suelen, suelen acabar siendo amigos y te lo dicen. O sea, te dicen, te ponen en valor ese compromiso y te lo dicen, te quiero en mis proyectos por eso, por ese compromiso que tienes, por eso, ese empuje hacia adelante de todas las cosas. Cuando tú estás comprometido con algo, tú empujas para que todo salga adelante y tú quieres que salga todo bien y tú vas buscando la excelencia, que no puede ser la excelencia porque algo pasa, bueno, pero se ha buscado. Y si tú buscas la excelencia, a lo mejor no llegas a 1000, pero llegas a 999 o llegas a 900, pero no te quedas en 5. Total. Estaba acordándome que cuando compartí en algunas redes que te íbamos a entrevistar hoy, finalmente, después de 5 temporadas, en este episodio de Totem Live, una cantidad de clientes, enseguida, qué bueno, qué grande Gemita, vamos a verla, qué guay. Verdaderamente pudiste establecer esos lazos que nosotros siempre decimos que más que querer conseguir una transacción, queremos establecer una relación. Y sí se consigue. Pero también hay que decir todo, ¿no? Hay gente que nos sigue, que les gusta mucho el branding, que les apasiona el branding. El branding no es apretar un botón y sin salamín echa la magia. Estamos ahora metidos en muchos proyectos en donde hay que no solamente echarle muchas horas, sino también hay que ver muy bien
espacios, volúmenes, edificios, a veces de oficinas, a veces de centros comerciales, a veces de aeropuertos, a veces de universidades, donde llevar a la vida la marca y que luego la marca lata y interactúe, no es un tema menor. Y aún así, las relaciones trascienden. ¿Cómo continuemos con ese día a día, ¿no? De cómo se baja el diseño de Graham y del equipo de diseño a lo tangible, cómo son los procesos, qué hay que tener en cuenta, y cómo hacemos que finalmente la visión quede más linda en la realidad que en el PowerPoint o en el PDF. Sí, eso la verdad es que son procesos complicados porque muchas veces lo comentamos y lo comentamos abiertamente entre nosotros. O sea, un PowerPoint, un PDF, me da igual el archivo que sea, lo admite todo. Pero cuando tú después pasas todo eso a una realidad, tienes que tener en cuenta un montón de factores. Y yo pienso que para eso necesitas aliados. Para eso necesitas que no solamente tu equipo trabaje en eso, sino también buscar alianzas externas con las cuales trabajar y pasar eso a una realidad. Y buscar no solamente la forma en la que puede salir mejor, sino hacer muchas pruebas. No es un trabajo de decir, a mí me piden A, B, C y D, entrego A, B, C y D y ya está. No, eso es lo que yo pienso que la diferencia de Totem con respecto a otros estudios, porque me lo han contado los clientes con los que he trabajado. O sea, yo lo que tengo es la experiencia que a mí me transmiten los clientes y yo he visto después cómo han trabajado esos otros estudios. Es que te dicen, usted quiere A, B, C y D, tenga A, B, C y D. Yo he cumplido A, B, C y D, te he entregado A, B, C y D. ¿He cumplido el brief? Sí. Ahora, ¿te conviene a ti A, B, C y D? Vamos a ver. Nuestra base de trabajo en Totem es que nuestro trabajo es muy co-creativo y muy colaborativo. Entonces tú dices, yo quiero A, B, C y D. ¿Estás seguro? Porque vamos a analizar a ver por qué A, B, C y D. Vamos a ver, no, yo sigo insistiendo que quiero A, B, C y D, pero es que no es lo que tú quieras, es lo que mejor le conviene al proyecto en el que estamos trabajando. ¿Y tú verdaderamente crees que al proyecto le conviene esto? Sí. Vamos a verlo en la realidad. Vamos a ver si verdaderamente en esa realidad, y yo muchas veces se lo comento porque trabajamos con muchos estudios de arquitectura y a veces se frustran cuando el cliente está pidiendo algo que es tan evidente que estás diciendo, pero es que no es así. Entonces, yo le digo muchas veces o a lo mejor el jefe de la persona con la que le estamos interactuando, ¿no? Del cliente, pues su jefe. Entonces, a lo mejor dice, no, yo quiero otra cosa. Entonces, yo muchas veces le digo, a veces hay que mostrar lo que se quiere para demostrar que lo que se quiere no sirve. Entonces, si tú quieres algo y yo te demuestro que eso que tú quieres no sirve, y te demuestro el por qué lo que nosotros te estamos diciendo es lo que te conviene, todas las personas lo entienden. Es muy difícil que uno sea tan sumamente cabezota como para prevalecer sus ideales sobre una realidad que la estás demostrando. Entonces, en el día a día nuestro va mucho, por un lado, las relaciones con los clientes, con los colaboradores, llamamos proveedores, ¿vale? Pero es gente con la cual colaboras, la gente que te está ayudando, que esa gente tiene su experiencia en el campo. Yo una vez me acuerdo que un amigo mío, teníamos, yo qué sé, 24 años, a lo mejor me voy por las ramas, Andy, ¿vale? Pero tú me lo dices y listo. Teníamos 24, 25 años, no lo sé, no teníamos un duro, acabamos de terminar la carrera, claro, tienes el primer trabajo que te pagan 4 duros y nada. Y este amigo, o sea, es que no es que fuera el más listo de todo, es que era regular. Y estaba cobrando un dineral en un banco alemán. Y tenía no sé cuántos días de vacaciones, no sé cuánto. Entonces un día le digo yo, pero ¿tú cómo haces para que te contraten en un banco alemán, viviendo como vives, hoy vacaciones, mañana lo otro, pasado otro, sin tener ni idea de riesgos y todo esto, si tú vienes de derecho? Tú no tienes ni idea de todo esto. Digo, a ti te ponen a calibrar si una empresa es rentable o no es rentable. ¿Y tú qué idea tienes si no lo has hecho en tu vida? Y dice, me dijo algo que digo, mira, este es el más listo de todos los que estamos aquí. Me dice, porque la clave no está en saber. Dice, yo no tengo ni idea de riesgos, no lo he hecho nunca, no sé.
pero yo me rodeo de gente que sabe. Entonces, como yo me rodeo de esa gente que sabe, aporto lo que esa gente que sabe me dice. Entonces, yo me absorbo todo lo que esa gente que sabe me dice. Al absorber todo eso, yo no sé de riesgos, pero me he rodeado de los mejores y esos sí que saben de riesgo. Digo, mira al final los del banco tienen razón en contratarlo a él. Muy bien, bastante espabilado el tío, ¿eh? Sí, sí. Ahora está ahí con Alemania en una posición de no sé qué, pero muy bien. Hoy me preguntaba un ejecutivo importantísimo acá de España que cuáles eran nuestras acciones comerciales más exitosas, cómo establecíamos nuestro plan comercial, de qué manera salíamos a vender. Y lo miré y le dije, es que nosotros no salimos a vender, a nosotros nos vienen a comprar. Me dice, ¿cómo? Le digo, sí, nosotros hubo una época que sí salimos y salimos muchísimo, pero hace muchos años que no salimos porque las marcas vienen, ¿no? Ya cuando alguien quiere hacer una marca nueva o un rebranding o una transformación o un reposicionamiento, nos llaman. Nosotros casi no llamamos a nadie, por no decir a nadie, porque la gente que ya nos tiene en el radar directamente nos llama. ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo es un proceso cuando nos llama un potencial cliente nuevo? ¿Cómo se ponen en valor esas relaciones que a veces esa relación que estaba en el banco X se va al banco Y y te llama porque está contento de haber trabajado contigo? ¿Cómo le podés contar a la gente que hoy está en el mundo del branding o del marketing cómo se mueve hoy Totem, sin contar todos los secretos, Gema, por favor? Pero para que vean un poco que sí se puede en un momento ser de alguna manera Coca-Cola, ¿no? Que ya no es que vas a vender, sino que te la vienen a pedir. Claro, sí, eso es cierto lo que comenta. O sea, nosotros en un principio sí que teníamos que ir, muchísimas puertas tocamos, y tú lo sabes bien, Andy, pero en un principio, a ver, una vez tú me dijiste, y es cierto, además, yo se lo digo a mi sobrina, parecemos los viejos, yo se lo digo a otro también, yo le digo, en una crisis, unos lloran y los otros venden pañuelos. Yo le decía a mi sobrina, y se la ha tomado, mi sobrina Lidia se la ha tomado también, al pie de la letra. Entonces, lo que nosotros cuando decían, nosotros tenemos tal relación de confianza con los clientes, trabajamos tanto en el mano a mano y ven que no es que nosotros consideremos que hacemos el proyecto y nos desvinculamos, sino que nosotros padecemos el día a día con ellos, luchamos el día a día con ellos, estamos allí, buscamos los pros, los contras. Cuando a ellos le tienen una queja o tienen un problema, nunca los dejamos solos, siempre formamos parte de ese problema, siempre buscamos la solución. Somos lo que nosotros decimos con nuestra filosofía, somos nuestros partners. Y yo creo sinceramente que nosotros, nuestros clientes, somos muy coherentes entre lo que hacemos y lo que decimos. Nosotros tratamos a los clientes como partners y esa relación, esa coherencia es la que hace que un cliente que en un principio estaba en un sitio con un cargo y se va a otro con otro cargo, te vuelve a llamar. Entonces, al final cuando dice, bueno, me voy a tal sitio, tú dices, genial, o sea, yo ya sé que de tal sitio me van a llamar, porque esas relaciones están hechas, porque somos coherentes en todo momento, porque esa persona que después se va a otro sitio te recomienda al compañero, porque a lo mejor está en otro cargo totalmente diferente, y te recomienda al compañero, y tú sigues trabajando con esa nueva empresa con la que no has trabajado nunca, empiezas una relación, y con esa nueva persona con la que no conocías absolutamente nada, comienzas una relación que ve que es totalmente coherente, y cuando esa nueva persona se va a otro sitio, te vuelve a llamar. O sea, es como piramidal. Yo creo que es así como se construyen relaciones. O sea, hay a veces, yo en mi mente me lo imagino cuando tú vas, el Atomium ese que hay en Bruselas, que tú vas de un punto al otro punto, al otro punto, al otro punto, y al final está todo conectado. Igual que si tú haces algo mal, hablarán mal de ti y te lo dirán también. Por eso yo creo que nuestra fortaleza es la coherencia. Somos muy coherentes en lo que decimos y lo que hacemos.
Entonces, cuando tú eres coherente, el otro puede estar en acuerdo o en desacuerdo contigo, pero has sido coherente. Que yo creo que eso es algo muy importante. Habíamos empezado hablando de un pequeño pueblito de Extremadura que se llama Igal, que debe tener, ¿cuánto? 1.600 habitantes, más o menos. 1.500 habitantes. En los últimos años, por trabajo, has estado en Estados Unidos, has estado en Latinoamérica, has estado en Egipto, en media Europa, has estado en los Emiratos Árabes, en fin, viajando en medio mundo, en Rusia antes del quilombo, obviamente, en medio mundo, para una compañía global como la nuestra y para clientes globales como la mayoría de los nuestros, viajar es un must. ¿Qué te traes de los viajes? ¿Qué te traes en la mochila de los viajes que después te sirve en el día a día del trabajo? Yo creo que los viajes, tú, al relacionarte con otras culturas y con otras formas de pensar y con otras costumbres y con otras civilizaciones, siempre aprendes. Siempre te traes algo de lo cual rescatar algo, pero siempre es un aprendizaje. O sea, yo pienso que las interrelaciones son siempre, que son las que se dan en los viajes, son siempre positivas porque se aprende de todo. Se trae algo nuevo, algo que puedes aplicar, algo que no has tenido en cuenta, pero no tienes por qué irte a Nueva York o a cualquier otro sitio, sino que te vas incluso, por ejemplo, lo que tú decías, a Egipto, y de ahí también te traes algo, o te traes algo de Fez, de Marruecos. Hace poco tiempo estuvimos en Fez, en Marruecos. Increíble, o sea, es algo que dice, ¿cómo es posible que la Edad Media exista? Y tú ahí ves todo un aprendizaje, ves una forma de curtir que tienen, de sacar los colores. Cuando vas a la India, también cómo sacan esos colores, cómo sacan estas texturas, o sea, de todo se trae un aprendizaje. Yo creo, y se ve el mundo de diferentes formas. Yo creo que el que se queda, que el que está en casa no hace por viajar, no hace por salir de su entorno, de su comodidad, cada vez se va haciendo más pequeño. Yo creo que la grandeza está en ver todas las culturas y de cada cultura decir, esto me parece bien, esto yo lo mejoraría, pero lo tienes que conocer y tienes que abrir la mente, y ahí es donde está la grandeza. Hoy por hoy, para todos los que nos siguen, que pueden estar interesados en saber por dónde van las tendencias del branding, ¿qué tipología de proyectos son las que más se están demandando? ¿Qué es lo que más se está pidiendo? ¿Dónde están hoy los dolores de las marcas en función de todo lo que vamos desandando en el camino? Yo lo que quizás no había tenido mucho en cuenta, y últimamente tenemos un compañero, Feli, dentro de Totem, que él trabaja mucho con la generación Z, y él hace muchas ponencias y hace muchos trabajos y muchos desarrollos de cara a la generación Z. Yo era algo que nunca me había planteado ese tema. O sea, no, era algo que... Y me he dado cuenta que las marcas que antes te hablaban de tecnología, de metaverso, de no sé qué, no sé cuánto, hablan de lo humano. Preguntan cómo y ahora están todo el rato preguntando cómo dirigirse a esa generación Z. Quieren conocer su cultura, quieren conocer su propósito, quieren conocer su identidad cultural, quieren saber quiénes somos, cómo hablan. Y me asombra que no solamente lo hagan las grandes marcas, sino que lo hagan incluso compañías de un nivel medio o incluso más pequeñas. Se preocupan por la sostenibilidad en todos los sentidos, se preocupan por cómo llegar a esa generación Z, o cómo los ve esa generación Z, o cómo estudiar esa generación Z, cuál es su cultura, cómo pueden atraer talento, por qué se les va. O sea, todo eso, el propósito, la misión, la visión, sus valores, algo que hasta hace un tiempo no era tan tenido en cuenta por las marcas. Las marcas se van humanizando y van teniendo en cuenta, vaya, el consumidor no es un ente abstracto que está ahí, no, es una persona, y cómo transmito los valores y mi coherencia a esa persona. Que por eso, o sea, nosotros como marca coherente, nuestro éxito para mí es
es esa coherencia, esa consistencia, esa entrega, esos valores. No es que nosotros decimos que nuestro propósito es hacer marcas que unen a las personas. Y verdaderamente es eso lo que nosotros hacemos. Entonces, por eso, y porque lo hacemos de una manera coherente, es por lo que nosotros no necesitamos, como decía anteriormente, ir a buscar clientes, y los clientes se acercan a nosotros precisamente por nuestros valores y por nuestra coherencia. No sé si me estoy yendo por las ramas, Andy, o te estoy contestando. No. Estás nerviosa todavía, a pesar de que llevamos 52 minutos charlando. Todavía no te has soltado del todo, pero bueno, es normal. Tenemos una audiencia de miles de personas en los 5 continentes. Es normal estar nervioso, no pasa nada. Te iba a preguntar lo siguiente. El año pasado fue un año especialmente dedicado o con gran peso de proyectos de marca destino. Sí. Y hablabas de unir a las personas. Bueno, y hay pocas marcas con más vocación de unión que la marca de una ciudad, la marca de un país, ¿no? La marca de una región. ¿Qué te provocó haber trabajado con marcas como Mallorca o Santiago de los Caballeros y tantas otras? Una aerolínea también, hablando de conexión. Cuando pensás en aquella niña que salió de Aigal y hoy está acá esta niña grande haciendo marca ciudad, de marca destino, aerolínea, ¿le das un espacio a esa emoción o es pum, 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 hay que hacer, hay que delivery? No, es increíble. O sea, yo muchas veces digo, es increíble lo que estoy haciendo y al nivel al que estamos haciendo. O sea, no me lo puedo creer muchas veces. Digo, esto es como si fuera un sueño el poder estar haciendo esto. El que yo hubiera podido formar parte de la marca Turismo de Mallorca o de Santiago o de Samaná o de Miches, que son destinos en República Dominicana líderes, para mí ha sido como un sueño. O sea, era algo de decir, es increíble que pueda estar desarrollando esto y que hayamos hecho este trabajo tan sumamente increíble. O sea, porque es cómo capturas la esencia de un destino con todas las audiencias que hay dentro de un destino y cómo haces que todas esas audiencias que hay dentro de ese destino con tanta diversidad puedan estar todas contentas, conformes y verse identificadas con esa identidad. Para mí, la verdad es que eran proyectos muy nerviosos, precisamente por eso estabas nerviosa, ¿no? Porque dices, estaremos bien, pero después veías cómo esa audiencia se veía totalmente identificada. Yo, por ejemplo, cuando el equipo de Visit Santiago nos entregó como santiagueños sí. Para mí eso fue un detalle enorme, digo, de gratitud. Digo, mira, o sea, somos parte, nos consideran santiagueños. Nuestra identidad ha sido totalmente identificada por los propios santiagueños y la han absorbido como tal. Hemos capturado la esencia de la marca perfectamente. O sea, es algo para mí increíble. Total. Gemma, ya hiciste equipos de fútbol, ciudades, destinos, centros comerciales, aerolíneas, gran consumo, banca, transporte, bueno, no sé, por no mencionar todo lo que hay en el mundo, hiciste prácticamente todo. ¿Qué sueños te quedan por cumplir a nivel de branding? ¿Qué cosas te gustaría hacer? ¿Qué ámbito todavía no has tocado con toda la intención que te gustaría? Y ya que nos están viendo un montón de personas, lo mismo se emocionan y te llaman. A ver, así que contanos. Bueno, aunque yo haya hecho diferentes sectores, diferentes tipologías, diferentes proyectos de diferentes tipos, con cada uno de ellos he disfrutado de forma diferente. Cuando yo he hecho una marca destino, he disfrutado con todo el aprendizaje que he tenido de esa población, de la gente que está allí. Cuando haces una marca de producto, un packaging, también disfrutas con todo el proceso, es un proceso mucho más elaborado, tiene unos temas de etiquetado, unos temas de producción,
unos temas de copy, o sea, son temas muy, muy densos, con muchísimo detalle, pero también he aprendido mucho, también me he involucrado en una línea aérea increíble, o sea, ahí cuando empiezas a hablar, yo me acuerdo, un tipo de avión, un Boeing no sé qué, no sé cuánto, otro avión, otro tipo de avión, otro tipo de avión, o sea, increíble, con lo cual también se aprende muchísimo de oficinas, centros comerciales, o sea, yo creo, Andy, que banca también, hemos trabajado en la banca, yo creo que no, prácticamente hemos tocado todos los sectores y yo creo que todos los sectores se aprende algo y se aporta nuevas ideas y aprendizajes a cada uno de estos sectores. O sea, yo no digo, yo querría hacer, no, yo estoy contenta con todo lo que he hecho y me gustaría volver a hacer más de lo mismo con todos los sectores. Bueno, nos faltaría, tal vez algún día, si la gente de Extremadura se pone las pilas, que nos llame y los ayudamos ¿no? A posicionar, para mí, uno de los lugares más lindos del mundo, ¿Sí? Por personas, por paisaje, por comida, por cultura, no sé, por todo. A mí, cada vez que voy a Extremadura, me encanta, me fascina, pero se vende por debajo de sus posibilidades, una pena. Sí, sí, sí. Sí, pero curiosamente aquí en España pasa mucho eso con marcas ciudad o marcas destino. No se venden todo con todo la amplitud que pueden tener y todo lo que pueden dar. O sea, no se venden lo suficiente como se venden en otras ciudades. Por ejemplo, Ámsterdam o cualquiera de estas ciudades se venden quizá en algunos casos como un Robert Promise. Pero eso yo creo que le queda mucho recorrido, pero no solo a Extremadura, sino a muchísimas más ciudades de aquí de España. Qué grande. Gema, permitime comentarte aquí que está Feli, Guido, Eva, Pau, Edgardo, estos últimos hablando, que están gratamente sorprendida por Gema, dice Pau, y equipazo, dice Edgardo, siempre en todos los detalles, Gema, por supuesto, y Eva que decía, hay dos tipos de personas, las que se comprometen y las que no, fin, ¿no? Claro, lamentablemente es así. Bueno, o afortunadamente para las que se comprometen que marcan la diferencia. Claro. Y hablando de marcar la diferencia, estás ahora en Madrid, estás también atravesando un año interesante con muchos nuevos proyectos, también en muchos países. ¿Qué es lo que mantiene hoy la llama encendida de Gema después de haberlo hecho casi todo? Lo que está por venir, siempre, siempre. Claro, siempre. No, a ver, si a mí me dicen deja de trabajar ahora, yo no sé qué haría. O sea, yo creo que saldría en todos los periódicos, la delincuente número 1, por ahí, porque yo creo que siempre tienes que tener algo que hacer y tienes que la pasión que tienes la tienes que desarrollar en todos los proyectos. O sea, yo creo que todo lo que está por venir es lo que nos falta por hacer, todo eso. Fantástico. Y una de las tradiciones, Gemita, que tenemos en los Totem Live es que antes del cierre y la despedida, el invitado, la invitada en este caso, nos da un mensaje, una conclusión, una reflexión, algo como para cerrar el episodio. Así que cámaras y micrófonos hasta el corazón de Madrid, Totem Headquarters, Gema Paniagua. Bueno, mi mensaje va dirigido a esa gente joven que no tiene mucha seguridad en sí misma, que no cree en todo el potencial enorme que tiene dentro. Yo creo que esas personas trabajando, luchando, creyéndose en sí mismos y aprendiendo en el día a día, toda esa famosa generación Z que la tratamos como perdida, yo creo que van a salir adelante sacando todo el potencial que llevan dentro. Yo soy una defensora de que creo que la mejor empresa es aquella donde hay un equilibrio entre la gente más mayor que tiene la experiencia y la gente joven que es muy creativa, que tiene unas ideas rompedoras. Creo que ese es el mejor mix que puede haber nunca y a esa gente joven precisamente es a la que dedico mi mensaje y le doy todo el apoyo y el ánimo porque se lo tienen que creer y tienen que avanzar.
Genial, genial. Buenísimo mensaje. Justo acá se estaba conectando, bueno, no, ya está conectada desde hace un rato, pero te dejaba un saludo también aquí, nuestra directora región andina de Totem Branding ahí en Bogotá, nuestra querida Angie. Así que muy, muy lindo mensaje, Gema, para los que vienen, para los jóvenes. Vos seguís siendo muy joven de espíritu, no te cansás nunca, tenés la energía que no tiene todo el equipo combinada. Y aparte es contagiosa, así que gracias por dar vida a Totem, por estar en la sala de máquinas, por ser el corazón que late y que hace que la sangre fluya por nuestras venas y por nuestras arterias. Y la verdad, hay que decirla, sin Gema, hoy Totem no sería Totem, y sin Totem, quizás el mundo del branding sería bastante peor que el que soy. Así que gracias, Gema, por mejorar el mundo, por estar ahí, por tu pasión y por tu compromiso. Gracias. Hasta la próxima, amigos, amigas. Como dijo Gema, lo mejor, Gema, ¿qué? Lo mejor. Está por venir. Un abrazo enorme. Nos vemos en el episodio 23 de Totem Live, como no podía ser de otra manera, completamente en vivo. Chao. Chao.